Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 70. Dentro del subconsciente de Silver, oscuridad, silencio, pero no era vacío. Era algo más. Era memoria. Era el eco de un alma que había vivido tanto que empezó a desdibujarse. Silver, o lo que quedaba de él, caminaba entre ruinas flotantes formadas con fragmentos de su pasado. A su alrededor, estructuras colosales se alzaban como monumentos rotos. Un templo en forma de Mobotrópolis, destruido. Una estatua de Blaze, quebrada al nivel del pecho. Un mural donde se mostraba a Sonic, Shadow y Tails dándole la espalda. Una réplica de la base lunar, completamente derruida y hundida en el lodo. Cada paso que daba crujía como si caminara sobre cristal y cenizas. Y cada sonido, cada respiro, era una voz susurrándole. Fallaste, no eres suficiente, ¿por qué sobreviviste? ¿Y si todos están mejor sin ti? Silver se detuvo frente a un trono. Uno enorme, hecho con cadenas rotas y engranajes, y en él, sentado, él mismo. Pero no era un reflejo. Era una versión más adulta, su pelaje mezclado entre blanco y negro, ojos dorados sin pupilas. Sonriente, con una expresión entre compasiva y cruel. Bienvenido a ti mismo, dijo el otro Silver. O debería decir, lo que eres ahora. El Silver original se tensó. ¿Qué es este lugar? Tu mente. Tu mundo. Tu prisión. Tu templo. Todo a la vez. Te quedaste tanto tiempo atrapado entre el tiempo y la nada, que esto se convirtió en lo único real. Silver tragó saliva. El otro Silver se levantó del trono. ¿Sabes cuántas veces reconstruiste estos recuerdos? ¿Cuántas veces lloraste por lo mismo, gritaste por lo mismo, intentaste cambiar lo que ya estaba escrito? Una ola de dolor recorrió el lugar, y el cielo se abrió como una herida mostrando escenas desgarradoras. Crean cayendo al vacío. Tangle desapareciendo en partículas. Shageta atravesándolo por error una y otra vez. La mirada decepcionada de Prototype Blaze. El momento exacto en que Sonic dejó de confiar en él. Silver cayó de rodillas. Basta. No. El otro se acercó. Porque esto eres tú ahora. Una colección de errores, recuerdos y futuros que nunca llegarán. Pero... se agachó frente a él. Hay una salida. Solo debes hacer una elección. O los olvidas a todos, y vives aquí, en paz. O sufres, te rompes, te levantas y vuelves, aún sabiendo que puedes ser odiado. Silver cerró los ojos. Un momento. Tos. Luego, se levantó. Aunque temblaba, su voz fue firme. Prefiero que me odien, a que me olviden. En ese instante, el lugar comenzó a colapsar. Las ruinas ardieron en fuego plateado, los fragmentos de recuerdos se elevaron como estrellas. El otro Silver sonrió, por última vez. Entonces, ve. Despierta. Mientras tanto, en la base lunar, Prototype Blaze se tambaleó. Un pulso de energía se sintió en la sala central. Las máquinas comenzaron a chispear, como si una fuerza imparable comenzara a forzar la conexión entre dimensiones. Tatsumaki alzó la vista. Eso fue. Blaze. Sí. Silver está regresando. Pero al mirar el monitor, no era Silver quien aparecía primero. Era una grieta en la dimensión. Y dentro, una silueta con ojos dorados. ¿Era Silver, o algo más había despertado con él? Episodio 11. El despertar de los durmientes, base lunar. Cámara de hibernación. Un silbido agudo retumbó por la cámara criogénica. Vapores fríos escapaban de los sellos, y los cristales que envolvían las cápsulas comenzaron a abrirse una por una. La primera en iluminarse con un parpadeo azul fue la cápsula marcada con el nombre. Silver. Los sistemas soltaron una descarga eléctrica leve para activar sus funciones vitales. Y con un fuerte jadeo, Silver abrió los ojos de golpe. Su visión tardó en enfocar, pero la inteligencia artificial integrada en la sala lo asistió.
IA, prototipe Blaze. Bienvenido de nuevo, Silver. Has salido del modo de hibernación completa. Silver se sentó despacio. Su cuerpo estaba entumecido, pero su mente aún recordaba todo, incluso aquello que enfrentó dentro de su subconsciente. Miró hacia la pantalla más cercana. Estado actual de la base. ¿Y cuánto tiempo ha pasado, desde que me dormí? Blaze, voz holográfica. La base se mantiene estable. Todos los sistemas funcionan en modo de sigilo y mantenimiento. El escuadrón Epsilon sigue en misión interdimensional. Tiempo transcurrido en nuestra dimensión. 5 días. Tiempo percibido dentro de tu subconsciente. 2,000 años. Silver apretó los puños, murmurando. 2000 años, y aún sigo aquí. El sonido de más cápsulas liberándose interrumpió sus pensamientos. CHSSSSS. 3 columnas de vapor estallaron cerca. Las cápsulas comenzaron a abrirse con un temblor metálico. Primero, Dante, su espada envuelta aún en su espalda, se incorporó con una sonrisa adormilada. ¿Cuánto dormimos esta vez? ¿Por qué siento que me perdí 1000 fiestas? Luego, Alex, frotándose los ojos con fastidio. ¿Me desactivaron otra vez sin permiso? ¿Esto es anticonstitucional? Y por último, Todoroki, con su aliento formando una leve escarcha. Siento que mi fuego se apagó y volvió a encenderse 1000 veces, ¿qué pasó? Silver se puso de pie, firme, con el nuevo brillo dorado en sus ojos aún presente. Dormimos lo necesario para evitar a Dark Gaia y permitir la reestructuración del planeta, pero no fue gratis. Hemos perdido mucho tiempo. Y el mundo allá afuera no esperará por nosotros. Alex se estiró los brazos. ¿Qué tal si empezamos por un resumen y un desayuno? Dante, riendo. Oye, si hubo una guerra mientras dormíamos, quiero que me la resuman con dibujos. Pero Silver ya miraba las pantallas. Varios informes se acumulaban. Lecturas del espacio. Comunicaciones de prototipe Blaze. Y el dato más importante de todos. Una anomalía interdimensional persistente detectada cerca del planeta. Silver giró la cabeza hacia sus amigos. No tenemos tiempo para bromas. Dark Gaia podría estar inactivo, pero algo peor se acerca. Y la grieta que me liberó de mi mente, aún está abierta. Todoroki asintió, ya con la mitad de su cuerpo envuelto en fuego y escarcha. Entonces será mejor que estemos listos. Mientras tanto, en los pasillos laterales, los gigantes Neo Metal Sonic, Megatron, Ultimus Prime y el General Halo seguían patrullando en silencio. Su vigilancia no había cesado desde que los héroes durmieron. Blaze supervisaba todo desde su sala central. Están despertando, justo a tiempo. La planta eléctrica rugía como si el corazón de la base volviera a latir con más fuerza. Y muy por debajo del núcleo, una esfera energética comenzaba a vibrar con un resplandor oscuro. Algo estaba despertando con ellos. La Tierra, dimensión principal base lunar. Silver despertó con los ojos aún pesados, su cuerpo ligeramente entumecido tras tanto tiempo en suspensión. Miró a prototipe Blaze, que ya lo esperaba frente al monitor central. Había algo en su rostro, no era preocupación, era nostalgia mezclada con una pizca de tristeza. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Silver, su voz aún ronca. Blaze no tardó en responder. Unos 2000 años, Silver. El silencio que siguió fue como un puñal. ¿Qué pasó con la Tierra? Dark Gaia. Dark Gaia desapareció a los 500 años de que tú cayeras dormido, dijo Blaze mientras ampliaba las imágenes holográficas. No sabemos por qué. Fue rápido. Tal vez se cansó, o tal vez encontró algo más. Pero lo cierto es que se fue. Silver apretó los puños. Tanto poder y destrucción, y al final se esfumó como un fantasma. ¿Y los humanos? Blaze bajó un poco el rostro, como si preparara su voz para un cuento largo. Después de su partida, la humanidad pasó 500 años detenida. El planeta estaba arrasado, la tecnología era escasa y casi todo el conocimiento del pasado se había perdido. Fue una era oscura. Silver escuchaba en silencio, cada palabra tallándose como piedra en su alma. Pero fue entonces, continuó ella, cuando algo nuevo surgió. Dicen que fue un niño. Nació con un extraño resplandor en el cuerpo, como si el mismísimo universo hubiera puesto algo dentro de él. Fue el primero en lo que hoy llaman dones. Silver levantó la vista.
Eso era completamente nuevo para él. ¿Dones? Sí. Poderes únicos, diferentes, imposibles de explicar al principio. La humanidad, poco a poco, comenzó a evolucionar. Algunos pensaban que era una mutación, otros, que era una señal divina. Pero en los siguientes 500 años, los dones se multiplicaron, y con ellos, nuevas sociedades. Blaze proyectó imágenes. Ciudades con arquitectura moderna, humanos con habilidades fantásticas caminando entre civiles, escuelas de entrenamiento, conflictos sociales, hasta un símbolo en forma de silueta sonriente con el título UA grabado bajo él. ¿Y ahora?, preguntó Silver, acercándose al panel. Ahora estamos en ese mundo. Uno donde los dones son parte del día a día. Tú, yo, todos aquí, somos como leyendas olvidadas. Nadie sabe de Dark Gaja. Nadie recuerda lo que fue la Tierra antes de los dones. Es un nuevo comienzo, uno que podríamos observar, o incluso intervenir. Silver respiró hondo. No sentía rabia ni tristeza. Solo una sensación, como de deber. Entonces, ¿es tiempo de volver al campo? Blaze asintió. Y ver si este nuevo mundo puede realmente con nosotros. Base del Guardián Región de Japón Musutafu año 4500. La cámara de hibernación liberó vapor lentamente, un zumbido sordo retumbando en la sala subterránea mientras las compuertas se abrían una a una. Shageta fue el primero en abrir los ojos, parpadeando mientras su mente procesaba lo que pasaba. Su cuerpo se sentía extrañamente bien, rejuvenecido, aunque algo no cuadraba. ¿Dónde?, murmuró, al tiempo que se incorporaba. No estaba solo. Frente a él, otras cápsulas comenzaron a abrirse también. Sonic se desperezó con un largo bostezo, su clásico ánimo aún intacto a pesar de los milenios. A su lado, Whisper se frotó los ojos, y Tang le estiró la cola con una mueca confusa. ¿Por qué siento que tuve el sueño más largo de mi vida?, dijo Tails, al salir de su cápsula y mirar a todos con cara de niño recién levantado. Shadow simplemente observó en silencio, como si intentara leer la energía del mundo. Buenos días, o siglos, dijo Shageta con una sonrisa sarcástica. La sala encendió sus luces automáticas, y al fondo una consola se activó mostrando una pantalla con letras flotantes en azul tenue. El sistema parecía ser parte de una red de inteligencia antigua, pero aún en funcionamiento. Proyecto Guardián Contador Temporal. 4503 años desde inicio del protocolo. Tiempo desde la aparición de Dark Gaja. 2003 años. Estado del planeta. Estabilidad. Peligros mínimos. Ubicación actual. Japón, región de Musutafu a 137 kilómetros de la ciudad más cercana. Vida inteligente presente. Evolución biológica y energética registrada como dones. ¿Musutafu?, repitió Shageta, cruzándose de brazos. Ese nombre suena raro, pero también algo familiar. ¿Alguien más siente que nos dormimos y despertamos en un anime? ¿Qué demonios es un don?, preguntó Sonic, mientras Tails manipulaba el panel de control. Whisper leyó en voz baja mientras el sistema proyectaba imágenes históricas. Al parecer, después de la caída de Dark Gaja, la humanidad pasó por eras de reconstrucción. En cierto momento, comenzaron a nacer niños con habilidades extrañas, lo que ellos llamaron dones. Poderes, explicó Tails. Como mutaciones. Pero estables, heredables, complejas. Literalmente, este mundo ha cambiado por completo. Y nosotros, bueno, somos fósiles tecnológicos ahora. Shageta sonrió con un deje de melancolía. Nos fuimos a dormir cuando el mundo se estaba cayendo, y despertamos cuando ya se volvió a construir. Pero el detalle es, ¿en qué clase de mundo estamos ahora? La base proyectó un mapa holográfico de la región. Ciudades enormes, edificios flotantes, vehículos que desafiaban la gravedad, y humanos con trajes extraños, héroes y villanos, aparentemente divididos por sus dones. ¿Héroes y villanos como sistema social?, preguntó Tangle. O sea, ¿esto es real? Sí, asintió Shadow. Y por lo que puedo sentir, hay poder aquí. Distinto, pero poderoso. Shageta miró hacia arriba, hacia el techo de roca de la base que los protegía. La pregunta es, ¿nos presentamos? ¿O nos quedamos observando? Primero, interrumpió Sonic con una sonrisa confiada, deberíamos desayunar. Estoy despierto después de 4000 años. Mi estómago también quiere vivir. Todos rieron, el ambiente aligerándose momentáneamente.
Pero en el fondo, todos sabían que no estaban en un simple mundo pacífico. Las señales eran claras. Los dones habían cambiado el curso de la evolución, y si la historia les había enseñado algo, era que el equilibrio nunca dura demasiado. Empecemos con algo simple, dijo Shageta, señalando el monitor. Este lugar ya no es el nuestro, pero eso no significa que no podamos protegerlo. Al menos, hasta entender en qué estamos metidos. Shadow, Tails, Tangle, Whisper y Sonic asintieron. Una nueva era había comenzado. Y ellos, antiguos guardianes de un mundo perdido, estaban por descubrir cuál sería su rol en esta historia de poderes, héroes, y caos por venir. Base del guardián, entrada a la noche en Musutazu. La conversación sobre el mundo nuevo y los planes a futuro parecía fluir sin problemas, hasta que, de pronto, Sonic se quedó completamente quieto. Miraba hacia la pantalla, pero no parecía estar viéndola. Shageta notó el cambio de expresión. Sonic. El erizo azul frunció el ceño, los ojos encendidos con una chispa de enojo y tristeza al mismo tiempo. «¿Los dejamos?», murmuró. «A los demás. Cream, Amy, Knuckles, esa Eggman. Los dejamos atrás. Yo los dejé atrás». Tails lo miró con preocupación, pero ya sabía a qué se refería. En ese momento, todos lo sabían. Sonic, no teníamos opción, intentó consolarlo Whisper, su voz suave pero firme. ¿No teníamos opción? ¿Eso crees? Debimos haber hecho más. Gritó, su voz temblando un poco. No puedo aceptar que simplemente los hayamos abandonado. Chapeta, como Shageta lo llamaba a veces entre risas, bajó la mirada, sabiendo que Sonic no estaba buscando una discusión, sino que hablaba desde el dolor. Creí que ya lo habías dejado pasar, dijo Shageta con calma, aunque sabía que no era tan simple. Sonic cerró los puños, dando la espalda al grupo. Jamás lo haré. El silencio llenó la sala por unos segundos, hasta que la voz automática del sistema anunció. Noche en curso, actividad de ciudades. Mínima lectura de vigilancia. Baja. Shageta rompió el silencio. Vamos, Shadow. Hora de movernos. Shadow asintió sin decir palabra. Ambos se equiparon con capas oscuras que camuflaban su presencia y se acercaron a una compuerta lateral que se abría hacia un túnel natural que conectaba con el exterior. ¿A dónde van?, preguntó Tails. Reconocimiento, dijo Shadow. Queremos saber cómo funciona esta sociedad de las sombras antes de actuar. ¿Y quiénes son los jugadores más grandes de este tablero?, añadió Shageta, ya ajustando una visera de escaneo. Además, necesitamos saber si los nombres de héroe o villano aquí son solo etiquetas o si hay algo más grande detrás. Whisper se acercó a Sonic, que aún estaba de espaldas. ¿Qué harás tú? Me quedaré, dijo él, sin mirarla. Si nos vamos ahora, no sabremos a qué nos enfrentamos. Pero una vez que sepamos, lo primero que haré será buscarlos. Whisper asintió. Tangle, mientras tanto, ya empezaba a explorar los pasillos superiores de la base. Ella y Tails se quedarían con Whisper y Sonic, asegurando que todo el lugar se mantuviera activo, vigilado y funcional. Mientras Shageta y Shadow desaparecían en la oscuridad del túnel, su silueta se desdibujaba entre sombras. Volveremos antes del amanecer, dijo Shageta. A menos que nos volvamos historia de cómic antes de eso, añadió con una sonrisa, y Shadow solo le dio una mirada que decía: no empieces con tus bromas ahora. La compuerta se cerró tras ellos. Sonic, aún de pie, finalmente se giró hacia el grupo restante. Prometí proteger este mundo, y a ellos. No fallaré otra vez. Tails se acercó y le puso una mano en el hombro. Entonces, vamos a hacerlo bien esta vez. La base del guardián se iluminó poco a poco, operando como una fortaleza escondida entre el silencio de la noche, mientras, en las afueras de Musutazu, dos sombras se movían entre tejados, esquivando drones de vigilancia, observando humanos con habilidades únicas. Shageta y Shadow no solo veían un nuevo mundo, sino un nuevo juego. Y las piezas apenas comenzaban a moverse. Perspectiva. Koichi Aimawari, zona residencial de Musutazu, 2:43 AM. Las luces azules y rojas de las patrullas rebotaban en las paredes de los edificios. El aire estaba tenso. Koichi jadeaba, su corazón palpitando con fuerza. Frente a él, una madre abrazaba a su hijo con lágrimas en los ojos, agradecida, pero aterrada.
Gracias, joven, murmuró la mujer, apartándose lentamente mientras dos oficiales descendían de su patrulla. Koichi sonrió tímidamente, aún con adrenalina en el cuerpo. Había usado su don para salvarlos de un ladrón que los había arrinconado con un cuchillo. Un impulso, un acto justo, pero ilegal. Manos arriba. Ahora. Gritó uno de los oficiales. ¿Qué? Solo los ayudé. Ese tipo iba a... No tienes licencia de héroe, y usaste tu don en la vía pública, dijo el otro, ya acercándose con las esposas. Koichi dio un paso atrás, confundido, dolido. Eso es en serio. Desde una azotea cercana, dos figuras observaban la escena. Perspectiva. Shageta edificio de vigilancia, 2:45 am. ¿Me estás jodiendo? Dijo Shageta, bajando sus visores. No. Está siendo arrestado, confirmó Shadow, sus ojos rojos brillando entre la oscuridad. Pero ayudó a alguien. Salvó vidas. Las reglas aquí parecen funcionar distinto. Un sistema basado en licencias. Interesante, pero cuestionable. Shageta se crujió los nudillos. Shadow, ¿alguna objeción a que me meta? Tienes 3 minutos. Sin bajas. Sabes que me encanta cuando pones límites, Samurai. Y con eso, Shageta saltó al vacío, cayendo con elegancia frente a los oficiales. Perspectiva. Koichi, misma ubicación. ¿Quién? Koichi miró a la figura frente a él. Una especie de guerrero en gabardina blanca con una sonrisa confiada y ojos resplandecientes. No lo arrestarán esta noche, oficiales. Vamos a hacer esto simple, dijo Shageta. Atrás. Este asunto es de la ley. Gritó uno de los policías, apuntando su linterna. Pero antes de que pudieran hacer algo, otra figura cayó del cielo, oscura, silenciosa. Shadow aterrizó sin sonido, con su típica expresión de desaprobación total. Te dije 3 minutos, murmuró. Vamos. Ni siquiera he terminado de hablar. Shadow ya se había adelantado. En segundos, usó su Chaos Control para rodearlos con una ilusión de humo denso. Los policías tropezaron, sin saber en qué dirección moverse. «Corre, chico», gritó Shageta, agarrando a Koichi por la chaqueta y saltando con él por los aires. Ubicación desconocida, 3:05 am. A varios kilómetros, en una zona industrial abandonada, Koichi estaba sentado en una pila de cajas mientras Shadow y Shageta discutían en voz baja. ¿Qué fue eso? ¿Quiénes son ustedes? Preguntó finalmente Koichi, aún en shock. Aliados. De momento, dijo Shadow, seco como siempre. Soy Shageta. Él es Shadow. Vinimos de muy lejos, y tú nos acabas de mostrar la primera cosa buena que hemos visto en esta ciudad. Coraje. Pero, ¿por qué me ayudaron? Rompí la ley. Una ley que castiga salvar vidas no merece respeto, respondió Shageta con seriedad, por una vez sin bromas. Koichi sonrió por primera vez en horas. La noche aún estaba oscura, pero por dentro, algo se encendía. Gracias, en serio. Shageta le guiñó un ojo. ¿Y tú cómo te llamas? Koichi Aimawari. Koichi, quédate por aquí unas horas. Cuando estés listo, búscanos. Y recuerda, los verdaderos héroes no siempre usan placas. Con eso, Shadow y Shageta desaparecieron en la noche, rumbo a la siguiente pista, mientras un joven sin licencia sentía, por primera vez en mucho tiempo, que su camino como héroe acababa de comenzar. Perspectiva. Shageta calles traseras de Musutazu, 4:23 am. Las luces de la ciudad eran como faros vigilantes en la distancia, pero en esta zona, oscura, industrial y vacía, reinaba un silencio incómodo, al menos, hasta hace un minuto. Tú dijiste que el sigilo era tu especialidad, murmuró Shageta con una mueca sarcástica mientras alzaba las manos, rodeado por linternas, luces cegadoras y gritos de advertencia. Y lo es. Esto no fue una falla. Fue una trampa, respondió Shadow con frialdad. La policía los había acorralado. Drones flotaban sobre sus cabezas, y agentes en uniformes tácticos emergían de las sombras, armas preparadas, rostros tensos. Parecían saber exactamente a quién buscaban, o al menos lo creían. Al suelo. Manos donde podamos verlas. Están rodeados. Shageta giró su cuello, relajado. ¿Sabes qué?
Estoy de buen humor hoy, así que les daré 5 segundos para que se vayan antes de que esto se vuelva una clase práctica de cómo no capturar a 2 leyendas vivientes. Shageta, gruñó Shadow, poniéndose ya en posición de ataque, su energía de Chaos Control vibrando como estática en el aire. 5. Empezó a contar Shageta, 4. Uno de los oficiales avanzó con cautela, con un bastón eléctrico. Error. 3. Dispararon una red electromagnética hacia ellos. 2. Shadow giró en un salto, desintegrando la red en el aire con un giro de su cañón de energía. 1, y no dijeron por favor. Combate iniciado, zona cerrada de Musutafu. El lugar explotó en una danza de sombras y luces. Shageta corrió entre los agentes como un rayo blanco, esquivando golpes, desarmando a uno con una patada giratoria que terminó en una voltereta hacia atrás, mientras se reía. Vamos. Esto es todo lo que tiene la ley aquí. Shadow, por su parte, se teletransportaba entre los drones con su Chaos Control, desapareciendo y reapareciendo con precisión quirúrgica. Cada aparición era una ráfaga de velocidad y fuerza que deshabilitaba a 2 o 3 enemigos sin que tuvieran tiempo de reaccionar. Neutralícenlos. Son amenazas de alto nivel. Gritaba un superior. Shageta levantó la vista. Me están subestimando. Creen que soy una amenaza de alto nivel, pero esto, amigos míos, activó un sello grabado en su brazo, y su energía estalló en una aura blanca azulada. Esto es una clase magistral de caos estilizado. Shadow apareció a su lado con una pequeña quemadura en su guante. Debemos irnos. Este nivel de exposición no es sostenible. Sí, ya voy, emo del demonio, bromeó Shageta, extendiendo los brazos. Ambos saltaron sobre una viga alta. Shadow abrió un portal Chaos mientras varios drones caían humeando al suelo. Antes de irse, Shageta dejó caer una pequeña tarjeta de metal que cayó frente al comandante de la policía. En ella, grabado con fuego, se leía: no somos los enemigos. Aprendan la diferencia. Y con eso, desaparecieron en la noche. Mientras tanto, perspectiva de Koichi, intersección de Shibuya, 5:12 AM. Koichi seguía caminando sin rumbo, procesando todo lo que había ocurrido, cuando una figura encapuchada se le acercó con una voz firme. Koichi Aimawari. Observamos lo que hiciste esta noche. Nos interesa tu moral, y tu valentía. ¿Estás interesado en proteger la paz, más allá de lo que el sistema permite? ¿Quién eres? Somos la vigilancia. Y creemos que tienes potencial. Koichi miró la tarjeta con el logo oscuro de la organización. Un nuevo camino se abría frente a él. Perspectiva. Laboratorio Global de Investigación Científica, año 4500 de la Nueva Era Tierra, sector antiguo 07. Las luces frías del laboratorio parpadeaban con una regularidad matemática, proyectando sombras sobre las vitrinas blindadas donde yacían reliquias casi olvidadas del antiguo mundo. Fragmentos de metal fundido, huesos ennegrecidos, estructuras colapsadas de lo que alguna vez fueron ciudades, y una pieza en particular que había desconcertado a los mejores arqueólogos del planeta por generaciones. Una gigantesca cabeza de martillo de aleación desconocida, cubierta de grabados erosionados por el tiempo, se sostenía en una vitrina reforzada con campos de contención. A su lado, un informe de 73 páginas lleno de teorías, y ninguna certeza. ¿Sigues convencido de que era un arma?, preguntó la doctora Ellen Misaki, ajustándose los guantes mientras analizaba una imagen tridimensional del objeto. Absolutamente, respondió el jefe del equipo, el profesor Eizo Tanaka, de cabello blanco y gafas gruesas. Pero no un arma común. Mira esto. Con un gesto, activó un holograma proyectado desde la base de la vitrina. Una recreación del martillo apareció flotando, girando lentamente, mientras líneas de energía simulada corrían por él. El sistema intentaba estimar el peso original, la energía requerida para levantarlo, su radio de impacto. El resultado seguía siendo el mismo. Ningún humano actual podría haberlo alzado, ni siquiera con ayuda biomecánica. ¿Y la estructura que encontraron cerca?, preguntó Misaki. Trozos de lo que parece una arquitectura no humana. Quizá un templo, o una base de defensa. No lo sabemos aún. Pero lo más extraño fue esto. Tanaka caminó hacia una mesa donde yacían restos óseos con una estructura corporal distinta. Humanoide, sí, pero con proporciones que no encajaban en ninguna raza conocida. Brazos alargados.
cráneo ligeramente extendido hacia atrás. Y lo más llamativo, lo que quedaba de un brazalete rosa fusionado con la muñeca. ¿Y esto fue lo único que sobrevivió al evento?, preguntó otro joven investigador. Hasta ahora, sí. Lo hemos datado en, exactamente 2000 años atrás. Justo el año en que, según los registros ancestrales, la Tierra fue devastada por un evento de origen desconocido. Ninguna nación sobrevivió. Ningún satélite, ningún mensaje, nada quedó. Solo cenizas, y esto. Entonces, ¿cree que este ser tenía algo que ver con eso? No podemos asegurarlo, pero escuchen, dijo Tanaka bajando la voz, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Este no fue un desastre natural. Hay evidencia de combate. Impactos de energía concentrada. Restos de armaduras, armas, sistemas que no reconocemos. Y esa figura, esa criatura, fue destruida en medio de la batalla. Como si hubiera luchado por proteger algo. Misaki se acercó a la figura del holograma del martillo. ¿Y si eran los antiguos protectores de la Tierra? ¿Y si lo que los destruyó aún existe, en algún lugar? Nadie respondió. Solo el leve zumbido del sistema de enfriamiento rompía el silencio. Pero, sin saberlo, bajo las capas de tierra milenaria, aún dormían secretos, códigos genéticos en hibernación, inteligencias enterradas, y una historia que aún no había terminado de contarse. Perspectiva. Base secreta en el sur de Rusia, año 4500 de la nueva era. El frío penetrante del desierto siberiano era casi insoportable, pero no para el equipo de científicos que se encontraba en el corazón de la base destruida. La nieve cubría todo, y las ruinas se levantaban como vestigios olvidados de un pasado que aún no comprendían por completo. La base estaba en ruinas, pero las señales de vida, aunque mínimas, aún perduraban. La tecnología que había sido utilizada en sus días de gloria parecía haber sido aplastada por una fuerza de destrucción tan desmesurada que incluso las piezas más fuertes no resistieron. A medida que los científicos y soldados se desplazaban entre los escombros, uno de los investigadores, el Dr. Yuri Ivanov, observó algo que le heló la sangre. Bajo un montículo de escombros y cables rotos, algo brillaba débilmente. Un destello metálico. «Lo encontré», gritó, emocionado, mientras se apresuraba a quitar los restos de metal y descubrir lo que parecía ser una mesa de control parcialmente destruida. Los demás se acercaron rápidamente, y lo que encontraron no solo era interesante, sino desconcertante. Los paneles rotos y quemados revelaban una serie de planos que parecían incompletos, pero había algo aún más sorprendente. Los planos mostraban detalles de robots de última generación. No cualquier tipo de robots, sino diseños que parecían basarse en la tecnología avanzada de la Luna, específicamente de la base secreta de Eggman. ¿Qué demonios?, murmuró Ivanov, mirando los planos en las pantallas de las terminales de la base. Los robots que los planos describían eran modelos extremadamente sofisticados, con sistemas de energía que no existían en la Tierra ni en la tecnología moderna. Los planos también mostraban diagramas de armas y maquinaria de combate, y, entre las páginas rasgadas por las llamas, algunos diagramas de una esmeralda maestra. Algo que había sido un rumor entre las leyendas tecnológicas más antiguas, pero que nadie en la comunidad científica había tomado en serio. Las posibilidades de lo que esto podría significar para la humanidad eran incomprensibles. Sin embargo, las condiciones de la base no dejaban muchas respuestas. Las quemaduras en los planos mostraban que algo extremadamente destructivo había ocurrido allí. Los datos indicaban que la base había sido bombardeada, y todo el equipo de defensa y robótica había sido destruido en el proceso. Pero había algo más, algo que no podían ignorar. Un símbolo grabado en una de las piezas más grandes de maquinaria destruida. Un símbolo que se veía familiar, aunque casi olvidado. Era el mismo símbolo que los registros antiguos mencionaban en relación con Eggman. La revelación fue asombrosa. Eggman, el enemigo más conocido de los héroes, había estado involucrado en la creación de algo mucho más grande y peligroso de lo que los humanos podían comprender. No solo en la creación de máquinas, sino también en la creación de algo que ni siquiera el propio Eggman parecía haber anticipado. Una base secreta en la Tierra que había sido completamente destruida, probablemente en una lucha por control de algo mucho más importante que solo poder tecnológico. En ese mismo momento, mientras los científicos comenzaban a procesar la magnitud de su descubrimiento, una señal distorsionada llegó al equipo a través de sus transmisores. Un mensaje codificado de Eggman. ¿Creyeron que podían escapar de mi mirada?
Los restos de mi imperio en la luna siempre serán míos. Y no permitiré que nadie perturbe los secretos que ahí guardo. Mientras el mensaje se cortaba, una risa distorsionada resonó en la frecuencia, y las luces de la base comenzaron a parpadear. Perspectiva. Luna, base secreta de Eggman. En un lugar aislado de la luna, donde la oscuridad y el vacío reinan, un monitor titiló en una cámara de control, con la cara de Eggman reflejada en su pantalla, observando atentamente. «Malditos humanos», gritó con furia, golpeando la mesa. «Pensaron que podían husmear en mis dominios. Este será el último error que cometen». A su lado, Silver se mantenía en silencio, observando todo. Había escuchado las palabras de Eggman y estaba consciente de que los humanos no tenían ni idea de lo que se estaba desvelando. «No pueden saber lo que encuentran», dijo Eggman, caminando alrededor de la sala, encendiendo controles. «Es solo cuestión de tiempo antes de que ellos lleguen aquí, al corazón de mi verdadero plan. Y entonces, todo será mío». Silver observaba sin hablar. Sabía que Eggman no estaba solo en este juego. Los antiguos restos de tecnología y maquinaria que había encontrado en la base de Rusia eran solo la punta del iceberg. Algo mucho más grande se estaba gestando, y su implicación era inevitable. En algún momento, tendría que enfrentarse a los monstruosos secretos de la luna. Y Eggman, por más que lo odiara, era solo un eslabón en una cadena mucho más grande. En la pantalla frente a él, la figura de Eggman desapareció, dejando tras de sí un eco de su risa malvada. Todo el panorama estaba cambiando, y Silver sabía que sus próximos pasos serían más cruciales que nunca. Perspectiva. Base secreta de Shageta, en algún lugar de Japón. La base de Shageta, que ahora funcionaba como un refugio temporal para los héroes y aliados, se encontraba en silencio. En la sala de planificación, los miembros más cercanos a Shageta se reunían alrededor de una mesa, discutiendo su siguiente movimiento. Shageta estaba reclinado en su silla, pensativo, mirando un mapa holográfico que flotaba frente a él. Habían pasado días desde que llegaron a este nuevo mundo, y aunque la paz había prevalecido por ahora, sabían que era solo una cuestión de tiempo antes de que algo o alguien interfiriera en sus planes. A lo lejos, Sonic estaba probando una nueva máquina diseñada por Tails, mientras Whisper y Tangle discutían algunas posibles estrategias. El tiempo no nos favorece. Sabemos que Eggman sigue en la luna, pero algo me dice que no es lo único que tenemos que preocuparnos. Dijo Shageta, mirando el mapa de la ciudad y luego desviando su mirada hacia el horizonte desde la ventana de la base. Las luces de la ciudad de Musutasu brillaban en la distancia, pero su tranquilidad no le daba confianza. Shadow, que estaba sentado en una esquina, observó a Shageta con una expresión calculadora. Habían estado en este mundo durante un tiempo, pero aún había demasiadas incógnitas. No sabía por qué, pero sentía que había algo más grande sucediendo en este lugar. Tienes razón. Lo que está pasando aquí no es solo cuestión de Eggman o de nosotros. Algo más se está gestando en las sombras. Esa base en Rusia, esos robots, la tecnología que parecía de otro tiempo, no son simples accidentes. Respondió Shadow, frunciendo el ceño. Sabía que, aunque Eggman estaba involucrado, la historia de la humanidad en este mundo era mucho más compleja de lo que había visto en sus otras dimensiones. Tails se unió a la conversación, con una expresión intrigada. Él había estado investigando por su cuenta y había encontrado algunos patrones extraños. Hay algo que no encaja. La tecnología de los humanos aquí, la forma en que han evolucionado, no es como en nuestras tierras. Y las energías que detecté en la luna, algo aún está allí, algo que tiene que ver con la destrucción de su mundo. Explicó Tails, ajustando sus gafas mientras hacía aparecer una serie de pantallas holográficas que mostraban datos incompletos sobre la energía residual de la luna. Mientras tanto, Whisper y Tangle se acercaron a la mesa. Tangle, siempre optimista pero cautelosa, dijo: «No podemos seguir esperando. Eggman tiene algo muy grande en marcha, y lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Debemos adelantarnos a sus movimientos». Whisper, más silenciosa y calculadora, se cruzó de brazos, mirando a todos. Había algo en el aire, algo que sentía que estaba a punto de suceder. Algo fuera de su control. Estamos demasiado alejados de lo que realmente está ocurriendo en la luna, y ni siquiera sabemos si Eggman está solo en esto. Algo más puede estar detrás de todo esto. Shageta asintió lentamente. No sabía si la información que había conseguido de la base en Rusia era suficiente, pero sí intuía que había una conexión más profunda.
Los eventos que los humanos estaban descubriendo, los relatos de los Mobians y lo que ocurrió en el pasado, todo parecía entrelazado. Por ahora, tenemos que actuar con cautela. No podemos darles a Eggman ni a quienes lo rodean tiempo para reorganizarse. Necesitamos encontrar algo que nos dé la ventaja, dijo Shageta, mientras se levantaba y comenzaba a caminar alrededor de la mesa. En ese momento, una de las pantallas en la sala parpadeó, mostrando una alerta. Tails se acercó rápidamente, observando los datos en la pantalla. Espera. Este mensaje proviene de una librería en Musutasu, exclamó Tails. La pantalla mostraba una dirección y un aviso de que alguien había adquirido un libro antiguo que hablaba de la historia de los Mobians, del pasado de la Tierra y de una destrucción apocalíptica. ¿Un libro? ¿Qué tiene que ver un libro con todo esto?, preguntó Shageta, aún desconcertado. Ese libro parece que contiene información detallada sobre los Mobians y la historia de la destrucción de este mundo. Alguien lo compró. ¿Quién sería tan imprudente?, dijo Tails, ajustando las coordenadas en la pantalla para señalar la ubicación exacta de la librería. Eso es demasiado sospechoso, comentó Shadow, mirando a Shageta con una expresión grave. Era como si la historia de este mundo estuviera escrita en esas páginas, y no podían dejar que cayera en manos equivocadas. Shageta miró a todos en la sala, determinando rápidamente lo que debían hacer. Vamos a investigar. Si ese libro tiene la información que parece tener, podría ser clave para entender lo que realmente está pasando. No podemos dejar que caiga en manos equivocadas. La misión estaba clara. Shageta, Shadow, Whisper y Tangle se prepararían para ir a la librería en Musutasu. Mientras tanto, Tails y Sonic continuarían investigando los datos sobre la luna y los misteriosos planos encontrados en Rusia. Perspectiva. Librería en Musutasu. La mujer que había comprado el libro, Inko Midoriya, no sabía lo que acababa de adquirir. Había pasado por la librería en su camino de regreso a casa, y algo en ese libro la había atraído. Algo extraño la impulsó a comprarlo, sin saber que en sus páginas se encontraba la clave para comprender un pasado olvidado, la historia de los Mobians, y un futuro lleno de incertidumbres. Esa noche, mientras leía las páginas amarillentas del libro, Inko no pudo evitar sentir una extraña conexión con los relatos sobre los Mobians, sobre la destrucción de la Tierra y la llegada de los nuevos humanos. Algo en ella resonaba con la historia escrita en esas páginas, y a medida que pasaba las hojas, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. No sabía por qué, pero algo le decía que su vida, y la de su hijo, cambiaría para siempre. Perspectiva. Base de Shageta. Mientras tanto, Shageta y su equipo estaban ya en marcha hacia Musutasu, sin saber que el destino de la Tierra podría estar en las manos de una mujer que, aparentemente, solo había adquirido un libro. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando. Y el futuro, aunque incierto, estaba a punto de revelarse. Perspectiva. Base secreta de Shageta. Shageta detuvo a todos con un gesto de su mano. La decisión que estaba a punto de tomar podría cambiar por completo el rumbo de sus acciones y la forma en que manejaban la información. Todos se giraron hacia él, sus ojos expectantes. Sabían que Shageta no tomaba decisiones a la ligera. Espera, dijo Shageta, mirando a cada uno de los miembros presentes. Antes de tomar una decisión precipitada, ¿y si le damos la información al gobierno de manera anónima? La idea comenzó a tomar forma en su mente. Si no podían manejar todo el peso de la situación por sí mismos, tal vez los gobiernos podrían ser una ayuda invaluable en la lucha contra Eggman. Tails, quien había estado observando atentamente la pantalla, se detuvo un momento, como si evaluara las posibilidades. El pequeño zorro era un genio, pero incluso él sabía que confiar en los humanos era una tarea delicada. ¿El gobierno?, repitió Tails con cautela. Eso podría ser arriesgado. No sabemos qué tipo de interés tienen en este tipo de información. Algunos gobiernos podrían querer usarla para fines propios. Shageta asintió lentamente, reconociendo el riesgo inherente a esa propuesta, pero también entendía que el tiempo apremiaba. Lo sé. Pero si movemos las piezas correctamente, podríamos obtener una ventaja. Si le damos la información de manera anónima, tal vez podremos evitar que se involucren directamente en nuestras acciones, pero a la vez contar con su ayuda. No es solo sobre Eggman. Hay algo mucho más grande que se está gestando, y necesitamos aliados. Shadow frunció el ceño, pensando en las implicaciones.
Siempre había sido desconfiado con respecto a los humanos, pero la situación actual requería pensar de manera estratégica. Si lo hacemos, debemos asegurarnos de que la información sea lo suficientemente precisa y clara. No queremos que se desvíen del verdadero objetivo. Dijo Shadow, con su voz grave y calculadora. Él también sabía que, a veces, un enemigo común podía unir a quienes de otro modo serían enemigos. Whisper, siempre analítica y estratégica, añadió su punto de vista. Lo que necesitamos es control. Control sobre lo que saben y cómo lo usan. La clave será que los humanos no tengan acceso a toda la información, solo a lo que necesitamos que sepan para derrotar a Eggman. Tangle, por otro lado, con su actitud siempre optimista pero inquieta, intervino. Pero si los humanos pueden ayudarnos, podríamos usar sus recursos. No sé, parece una buena idea. Sus ojos brillaban con determinación. Sabía que enfrentarse a Eggman por sí solos era una tarea monumental. Shageta sonrió levemente ante la respuesta de Tangle. A veces, su perspectiva era lo que el grupo necesitaba. Una inyección de optimismo en medio de la incertidumbre. Tienes razón, Tangle. Pero lo primero es asegurarnos de que todo esté en su lugar antes de movernos. Tails, necesitamos que tú y Sonic rastreen la mejor forma de enviar la información de forma segura, sin que el gobierno pueda rastrearnos. Tails asintió y comenzó a trabajar en su computadora, procesando rápidamente las opciones para enviar la información de forma anónima. La seguridad sería crucial. No podían arriesgarse a que alguien interceptara la información antes de que cumpliera su propósito. Mientras tanto, Shageta se quedó pensativo, mirando a todos los miembros del equipo. Sabía que este paso podría traer más complicaciones, pero también podía ser la clave para obtener la ayuda necesaria para lo que se venía. Bien, dijo al fin, rompiendo el silencio. Pondremos todo en marcha. Tails, prepara todo lo que podamos enviar. Mientras tanto, el resto de nosotros nos moveremos en silencio, en busca de más pistas. Y recuerda, necesitamos que todo se haga rápido y sin que nadie nos rastree. No podemos arriesgarnos a que Eggman descubra lo que estamos planeando. Con ese plan en mente, el equipo se dispersó para cumplir sus roles. Tails comenzó a trabajar en la preparación de la información anónima, mientras Shageta, Shadow, Whisper y Tangle se preparaban para ir a Musutasu, donde el misterioso libro podría ofrecerles las respuestas que necesitaban. Perspectiva. Librería en Musutasu. Mientras tanto, Inko Midori ya se encontraba en su casa, leyendo el libro con creciente fascinación. Las palabras en las páginas parecían contar una historia olvidada, una historia que hablaba de seres que no pertenecían a este mundo, criaturas conocidas como Mobians. A medida que leía, un sentimiento extraño se apoderaba de ella. Como si el destino la hubiera guiado hasta allí. Inko no sabía que, al estar tan cerca de descubrir una verdad oculta, estaba a punto de ser pieza clave en un juego mucho más grande. Ella no podía saberlo, pero el libro que sostenía en sus manos contenía más que simples palabras. Contenía la historia del mundo que había sido destruido y el futuro que ahora se tejía con hilos invisibles. Perspectiva. Base de Shageta. El plan estaba en marcha. La información anónima estaba a punto de ser enviada, y con suerte, la humanidad podría encontrar respuestas sobre lo que había sucedido con los Mobians y cómo detener a Eggman antes de que fuera demasiado tarde. Shageta, mientras observaba la salida de la base, sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también sabía que estaba dando el primer paso hacia una posible victoria. El mundo no volvería a ser el mismo, pero su gente estaba lista para luchar, por el bien de todos. Ahora, que todo comience, pensó Shageta, mientras se preparaba para la siguiente fase de su misión. Perspectiva. Base lunar de Silver. La base lunar de Silver estaba completamente en silencio, salvo por el suave zumbido de las máquinas que vigilaban cada rincón de la instalación. Las paredes de la base estaban construidas con materiales resistentes, capaces de soportar ataques de cualquier índole, pero no estaban a salvo del poder de la estrategia que Silver había desarrollado para hacer frente a la creciente amenaza de Eggman. Sin embargo, aún dentro de este santuario lunar, los intereses de Eggman comenzaban a sobresalir, y Silver no podía ignorar lo que eso significaba. Eggman estaba de pie frente a un gran panel de control, con los brazos cruzados y una sonrisa traviesa en su rostro. A su lado, Metal Sonic, su más fiel creación, estaba en posición de espera, como siempre listo para recibir órdenes. Jejeje, hice algo de destrucción solo para que sepan que un villano está surgiendo, dijo Eggman, con una ligera burla en su voz. ¿No sería una mala idea?
Silver observaba en silencio. A pesar de ser parte del mismo equipo, no podía evitar sentirse incómodo con las ideas de Eggman. Sin embargo, entendía la necesidad de llamar la atención de aquellos que aún no sabían la magnitud de lo que se estaba desarrollando. Los humanos, los Mobians y los gobiernos necesitaban entender que el peligro estaba cerca, y solo al mostrarles una amenaza real podrían motivarlos a actuar. Eggman notó el silencio de Silver y se giró hacia él, como si esperara una respuesta. ¿Por qué no vas tú y Metal? Los dos podrían llamar la atención destruyendo algunas cosas y luego volver. Recuerda, la base es tuya, pero un poco de caos puede ser útil en este momento, sugirió Eggman con su característico tono de maldad calculadora. Silver frunció el ceño, pero sabía que había algo en la propuesta que podría beneficiarlos. Después de todo, si la humanidad y sus aliados veían a Eggman como una amenaza latente, ellos podían usar esa percepción a su favor para avanzar en sus propios planes. Entiendo, pero hay una línea fina entre causar caos y desatar una guerra. Silver respondió, manteniendo la calma. Eggman rió entre dientes, disfrutando de la situación. Sabía que Silver era mucho más prudente y calculador que él, pero eso era lo que lo hacía útil en sus planes. La combinación de la fría lógica de Silver y el caos sin restricciones de Eggman tenía el potencial de alterar todo el curso de los eventos. Con Metal Sonic a su lado, tenían las piezas para causar el suficiente alboroto. Oh, Silver, siempre tan serio. Relájate un poco. Este será solo un pequeño ajuste para mostrarles que estamos aquí. Y no te preocupes, el caos es lo que más necesitamos en este momento. Finalmente, Silver asintió, no con gusto, pero sí con la determinación de hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que deseaba. Si el caos era necesario para avanzar, entonces él jugaría su papel. Después de todo, él también tenía sus propios objetivos y planes que no podían ser alterados por nadie, ni siquiera por Eggman. De acuerdo. Pero recuerda que esta destrucción debe tener un propósito, dijo Silver, casi como una advertencia. Eggman, sin embargo, ya estaba listo para actuar, sin mostrar señales de preocupación. Le gustaba ver cómo la moral de los demás caía cuando se sumían en sus propios objetivos. Y ahora, con Metal Sonic y Silver de su lado, no veía razón para no desatar un poco de caos. Perfecto. Vamos a hacerlo. Eggman exclamó, antes de dar la orden a Metal Sonic para que se preparara. Ambos se dirigieron hacia el sistema de transporte de la base lunar, preparados para utilizar sus habilidades y causar una distracción masiva en la Tierra. Eggman y Metal se preparaban para lo que sería una misión de destrucción moderada, pero cuyo impacto sería mucho mayor de lo que Silver anticipaba. Mientras tanto, en la Tierra, los gobiernos y la población comenzaban a prepararse para los eventos que se avecinaban, aunque no sabían aún qué era lo que verdaderamente los estaba acechando. ¿Sería este el comienzo de algo mucho mayor? ¿Y qué papel jugaría Silver en todo esto? Con el caos desatado, la verdad comenzaba a tejerse lentamente, pero con un hilo muy fino. Y Silver sabía que, a pesar de todo, él siempre sería el que controlara el destino de este mundo. Pero el tiempo pronto revelaría si la línea entre héroe y villano podría cruzarse de nuevo. Perspectiva. Base lunar, justo antes del ataque. La atmósfera estaba tensa, eléctrica, como el silencio antes de una tormenta. Silver observaba el mapa holográfico flotando frente a él. Las líneas de energía, los movimientos estratégicos, y los datos recolectados por la IA de Blaze mostraban un solo hecho. Si iban a causar un impacto, debían atacar donde doliera. Fue entonces que las compuertas se abrieron con un FSSSHH metálico. Prototipe Blaze entró, caminando con paso firme. Su cabello ondeaba suavemente por la presión del sistema de ventilación, y sus ojos brillaban con una mezcla de cálculo e intensidad. Si van a hacer una demostración de poder, comenzó, cruzándose de brazos, ¿por qué no apuntar a un punto estratégico, con héroes fuertes? Tal vez la UA esté en su mejor momento, Endeavor, Mirko, Aux, y el propio Olmigd están activos. Silver alzó la mirada, y Eggman dejó escapar una carcajada contenida. Me agrada tu estilo, chica de fuego. La muerte de Nana Shimura es reciente, Olmigd aún no tiene la herida que lo ralentizaría en el futuro. Eso quiere decir que la sociedad de héroes está en su mejor día. Atacarlos ahora causaría miedo, desorden, y abriría espacio para nuestra narrativa, explicó Blaze, con tono meticuloso. Silver asintió lentamente, sus pensamientos corriendo a velocidad de luz. Estrategia de impacto y retirada. Metal Sonic y yo haremos el trabajo.
Golpeamos, los medimos, y salimos. Sin bajas innecesarias, pero sí con un mensaje claro. Eggman sonrió, ajustando sus lentes. Oh, esto se pondrá interesante. Tienen mi bendición, y Metal está más que listo. El cuerpo de Metal Sonic brilló con una luz azul al activarse por completo. Su mirada roja parpadeó 2 veces antes de hablar en tono robótico. Objetivo. Interferencia máxima. Análisis de fuerza enemiga en curso. Silver y Metal se acercaron a la plataforma de teletransporte. La energía se acumuló, y con una explosión controlada de luz y partículas, ambos desaparecieron. Perspectiva. Tierra, Japón, zona cercana a Ua. La tarde era brillante, el cielo despejado. Estudiantes entrenaban en las instalaciones externas, y algunos héroes patrullaban la ciudad cercana. Desde el aire, un par de aves mecánicas comenzaron a sobrevolar la zona, sin que nadie sospechara. De pronto, una figura plateada descendió del cielo a alta velocidad, impactando el suelo con una onda expansiva que levantó el concreto. Silver. A su lado, otra figura metálica surgió de entre las sombras. Metal Sonic, con sus ojos rojos brillando como carbones encendidos. Algunos civiles gritaron al verlos, y las alarmas comenzaron a sonar por toda la ciudad. Hora del show, dijo Silver, con una sonrisa oscura. Su poder psíquico empezó a elevar autos y señales, que luego lanzó hacia las cámaras de vigilancia y sensores. Metal Sonic se abalanzó hacia los drones de seguridad y torres de energía con precisión quirúrgica. En cuestión de segundos, los héroes comenzaron a movilizarse. Primero llegó Aux, veloz y analítico, manteniéndose en el aire mientras observaba el caos. ¿Qué rayos es eso? ¿Un gnomo metálico? ¿Y ese tipo de pelo plateado? Mirko fue la segunda en aparecer, saltando con una patada que fracturó el concreto. Sea quien sea, va a recibir un buen pisotón. En las sombras, Endeavor emergía entre llamas. Sus ojos eran 2 volcanes ardiendo con furia contenida. Y entonces, una figura bajó del cielo con un estruendo. Olmig, aún en su apogeo. Su sonrisa era luminosa, y su voz retumbó como un trueno. Yo estoy aquí. Silver lo observó, sus ojos calmados, casi curiosos. El símbolo de la paz, ¿eh? Veamos si mereces ese título. El enfrentamiento estaba por comenzar. Un test para Olmig y sus compañeros. Un mensaje para el mundo. Y en lo alto, desde un satélite oculto, Prototype Blaze monitoreaba todo, junto a Eggman, evaluando el terreno, estudiando a los héroes y calculando qué hacer cuando llegara la hora final. Porque esta batalla, solo era el prólogo. Lugar. Ua, zona perimetral de entrenamiento, Japón hora. 16:52 p.m. La batalla que sacudiría el pasado había comenzado. Los primeros en actuar fueron Mirko y Aux, los héroes más rápidos del lugar. Silver y Metal Sonic se mantenían inmóviles en medio del cráter que habían creado con su aterrizaje, observando con frialdad. El viento agitaba la capa de Olmig, y las llamas de Endeavor comenzaban a arder más alto. Mirko no esperó instrucciones. Su estilo directo la impulsó hacia adelante en un salto brutal que partió el suelo. «Vas a lamentar tocar esta ciudad, monstruo de hojalata». Fue directo a Metal Sonic, intentando patearle la cabeza, pero el androide se agachó, giró sobre su propio eje y soltó una ráfaga de misiles desde su espalda. Mirko apenas alcanzó a bloquear con una pierna, retrocediendo mientras el suelo explotaba bajo sus pies. Aux lanzó varias de sus plumas como proyectiles telecontrolados, apuntando a las articulaciones de Metal Sonic, pero no tuvo tiempo de ver si acertaba, porque Silver alzó una mano, deteniéndolas en el aire con su poder psíquico. Interesante, control remoto a nivel celular. Inteligente. Comentó Silver, con tono analítico, antes de redirigir las plumas contra Aux. El alado héroe se elevó rápido, evitando que sus propias armas lo golpearan. Desde lo alto, analizó el campo de batalla. Ese tipo no es normal, ¿cómo está manipulando las cosas con tanta facilidad? Endeavor no esperó más. Rodeado de llamas, lanzó un rugido poderoso y corrió hacia Silver con su puño envuelto en fuego. Héroe del fuego infernal. Puño de Prometeo. Silver giró un poco el cuerpo, apenas esquivando el golpe, pero no completamente. El fuego le rozó el brazo izquierdo, generando una quemadura leve, y Silver frunció el ceño. Eso sí dolió un poco.
Extendió ambas manos y empujó a Endeavor con una onda telequinética brutal, lanzándolo varios metros hacia atrás, haciendo que chocara contra una muralla de concreto. El prohéroe apenas logró amortiguar el impacto con una explosión de llamas. Metal Sonic, por su parte, se enfrentaba a Mirko en un duelo frenético. La coneja lo atacaba con una mezcla de velocidad y brutalidad, destrozando el suelo con sus saltos y patadas. Pero Metal era más rápido de lo que esperaba. Cada movimiento suyo era limpio, sin emociones. Golpe por golpe, esquive tras esquive. Hasta que uno de los misiles del robot explotó cerca del pecho de Mirko, arrojándola hacia atrás. TCH, qué molesto. Olmig, que había estado observando con atención, intervino al fin. Su silueta se volvió borrosa por la velocidad con la que se lanzó sobre Silver. Plus Ultra. El puño de Olmig voló con una fuerza ciclónica. Silver apenas tuvo tiempo de reaccionar, usando su telequinesis para frenar el puño, pero el impacto fue tan brutal que ambos salieron disparados en sentidos opuestos. Silver se estrelló contra el suelo y rodó unos metros. Se levantó riendo levemente. Ahora eso es poder puro. Así se supone que es el héroe número 1. Olmig aterrizó de pie, con el rostro serio. No sé quién eres, pero no permitiré que dañes este país. Silver se frotó la mandíbula, una línea de sangre bajando por su labio. Tranquilo. Esto no es una conquista. Solo un mensaje. Alzó ambas manos, y toda la zona alrededor comenzó a flotar. Piedras, autos, placas de concreto, farolas, todo giraba como en una tormenta psíquica. Los héroes se prepararon. Aux bajó velozmente para recuperar a Mirko. Endeavor volvió al combate con el fuego ardiendo más intensamente, y Olmig apretó los puños. La segunda ronda había comenzado. Silver lanzó los escombros como proyectiles, manipulando miles de objetos a la vez. Olmig saltó entre ellos, destruyendo los que podía, pero no todos. Aux protegió a civiles cercanos desviando algunos proyectiles. Endeavor, sin frenar, atravesó la nube de metralla y atacó desde el flanco con una ola de fuego. Silver levantó un muro psíquico, pero recibió parte de la llamarada. Esta vez gruñó. Metal Sonic apareció por detrás y soltó un rayo láser que impactó a Aux, dejándolo malherido en una ala. Rayos. Gruñó Aux, cayendo en picada, pero fue salvado por Mirko, que volvió a la pelea a pesar de sus heridas. Esto no se ha acabado, dijo ella. Silver y Metal Sonic se agruparon. Ya vieron lo suficiente, Eggman. Blaze. Murmuró Silver, activando su comunicador. Desde la luna, Eggman reía con regocijo. Maravilloso. Esto es oro puro. ¿Recuerda el protocolo, Silver? Silver chasqueó los dedos, y con una onda final, lanzó a los héroes atrás. Usó su poder para abrir un portal y junto con Metal Sonic se retiró. Olmig trató de alcanzarlos, pero el portal se cerró en su rostro. Él jadeó, mirando el cielo. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? Los escombros flotaban suavemente a tierra. La UA había sido atacada por fuerzas que ni siquiera entendían. Y la era de los villanos, acababa de recibir un nuevo nombre. Silver. Y su guerra aún no había comenzado del todo. Lugar. UA, zona de entrenamiento, Japón hora. 17:06 p.m. El cielo seguía vibrando con energía psíquica, y las ondas de choque resonaban en los edificios cercanos. Silver y Metal Sonic habían causado estragos. Cráteres, estructuras deformadas y partes de la muralla perimetral de la UA estaban hechas trizas. Pero entonces, una vibración recorrió el aire. Ya vienen los héroes de verdad, gritó un civil escondido entre escombros. Del cielo descendieron helicópteros y vehículos blindados con el logo de la Agencia Nacional de Héroes. Y al frente de la formación de choque, descendiendo desde un avión de combate personalizado, apareció una figura imponente. Gran Torino. No tan viejo como en el futuro, su cuerpo aún tenía agilidad, y su mirada era más firme. A su lado, descendieron Doc Mig, Shieldero, Krust, Erono 7. Thunderstorm, y el legendario y polémico Knuckle Duster, héroe clandestino famoso por su brutalidad. Eso no es trabajo para niños, dijo Krust activando su escudo de energía, mientras bajaba de un salto. Quítense del medio, los adultos están aquí, añadió Gran Torino, dando un salto hacia el campo de batalla, liberando vapor de sus pies con propulsores. Silver, al verlos, sonrió.
Oh, ahora sí se ve interesante. El pasado tiene más fuerza de la que creía. Metal Sonic analizó los nuevos enemigos con su escáner. Se iluminaron varias advertencias. Alert. Múltiple High Level Targets. Nick corrió como una fiera. Su Kirk le permitía tener olfato hiperdesarrollado y fuerza superior. Saltó sobre Metal Sonic clavándole sus garras mejoradas, pero el robot se giró, lo lanzó al aire con una patada giratoria y luego le disparó con un cañón de plasma. Knuckle Duster no esperó su turno. Con un grito desafiante, arremetió directamente contra Silver, esquivando los proyectiles flotantes, golpeándolo en el pecho con tanta fuerza que Silver se arrastró por el suelo. ¿Qué clase de Kirk es ese?, dijo Silver, escupiendo sangre. No es un Kirk, bastardo. Es voluntad. Thunderstorm, una heroína capaz de manipular la electricidad atmosférica, elevó su bastón y lanzó una descarga brutal sobre Silver, pero este levantó un escudo telequinético, aunque la energía chispeó por todo su cuerpo. Krust cerró la distancia con Metal Sonic y creó varios escudos en forma de murallas que lo rodearon, buscando inmovilizarlo. El robot, sin embargo, desplegó cuchillas giratorias de sus brazos y rompió los escudos con fuerza bruta. Gran Torino zigzagueó por el aire, golpeando a Silver con velocidad cegadora. 1, 2, 3 patadas. Silver comenzó a retroceder, con el cuerpo cubierto de moretones psíquicos. Subestimé esta era, gruñó el Mobian. Silver, protocolo de retirada activado. Dijo Metal Sonic en tono neutral. No, todavía no. Silver jadeaba, levantando la mano. Una energía negra y multicolor empezó a rodear su cuerpo. El suelo tembló y los edificios cercanos crujieron. Gran Torino abrió los ojos con sorpresa. Ese poder, no es humano. Krust reaccionó rápido y creó un escudo protector alrededor de los civiles cercanos. Thunderstorm retrocedió, preparando una defensa más amplia. Todos, a cubierto. Silver alzó ambas manos y desató una onda expansiva masiva. No fue una explosión de fuego ni electricidad, sino de energía psíquica pura que rompió vidrios, destruyó sensores, y desactivó varias armas tecnológicas. El cielo se nubló, y entonces, Silver cayó de rodillas. Necesito más control aún. Metal Sonic lo sujetó y abrió un portal oscuro detrás de ellos. Retirada prioritaria. Coordinadas. Base lunar, sector 07. Silver miró hacia atrás una última vez. Observó a los héroes jadeando, heridos, sudorosos, pero vivos. Volveré. Solo era un aviso. Ambos desaparecieron en el portal. El silencio cayó. Los helicópteros descendieron finalmente. Los equipos médicos corrieron. Los héroes quedaron de pie, analizando lo que acababa de suceder. Knuckle Duster escupió al suelo. Esto no fue un ataque cualquiera, fue una declaración de guerra. Y tenía razón. El mundo no lo sabía aún, pero la verdadera guerra apenas había comenzado. Base lunar, sala de energía, 20:34 pm. El portal se cerró tras ellos, dejando solo el eco metálico de pasos. Silver cayó de rodillas, respirando pesadamente. La luz tenue de la sala apenas iluminaba su rostro cubierto de moretones y polvo. Mierda, murmuró, golpeando el suelo con el puño cerrado. Ni siquiera pude liberar todo mi poder. Me golpearon tan fuerte que me dejaron aturdido. ¿Qué carajos me pasa? Metal Sonic lo observaba en silencio, su ojo rojo centelleando levemente mientras analizaba su estado físico. Estado crítico evitado. Protocolo de extracción ejecutado con éxito. No me interesa eso, Metal. Gritó Silver, levantándose de golpe aunque tambaleándose. Te dije que no me sacarás aún. Metal Sonic se mantuvo firme. Tus órdenes no estaban alineadas con la supervivencia. La misión fue un éxito parcial. Confirmamos la respuesta de los héroes y su poder actual. Silver apretó los dientes. Sabía que el robot tenía razón. Aún así, la frustración lo carcomía. TSK, qué molestia, espetó Silver mientras caminaba hacia el corredor principal de la base, su silueta perdiéndose entre luces parpadeantes y el frío metálico de las paredes. Estoy oxidado, muy oxidado. Caminó hasta llegar a la zona de gravedad aumentada. Allí, cerró los puños y alzó la mirada. Si quiero vencerlos, si quiero dominar este tiempo como el verdadero titán que soy, entonces necesito más.
La sala rugió mientras la gravedad aumentaba x20, luego x30, luego x50. Silver se colocó en posición de combate, y su energía oscura multicolor comenzó a burbujear como un volcán contenido. Que comience el entrenamiento. Los muros vibraron. Una nueva tormenta de poder estaba por nacer. Base lunar, sala oscura sellada, 21:10 p.m. Un eco agudo y distorsionado sacudió la base lunar. Luces rojas comenzaron a parpadear en una sección sellada desde hacía siglos. Un temblor resonó como un grito primitivo. La compuerta reforzada se abrió lentamente, dejando escapar una ráfaga de energía oscura, violenta y electrizante. De entre las sombras emergió ella. Su cuerpo flotaba a unos centímetros del suelo, su silueta rodeada por una neblina de energía violeta y dorada. Su sonrisa torcida, sus ojos como fuego puro. Fleetway había vuelto. ¿Por qué tanto ruido? ¿Quién fue el idiota que me despertó de mi hermoso sueño de 2000 años y? ¿Quién sabe cuántos más? Metal Sonic apareció desde el corredor, caminando con su paso metálico seguro. Se detuvo frente a ella, analizándola. Unidad. Fleetway, energía estable. Hostilidad. Latente. Consulta recibida. Respondiendo. Fleetway ladeó la cabeza, fastidiada. ¿Y ese blanco molesto? ¿Qué le pasa? ¿Estaba gritando por todo el pasillo hace unos minutos? ¿Acaso volvió a perder? Metal Sonic proyectó una imagen. El momento exacto en que Silver era aplastado por Endeavor, luego el contraataque de Mirko, y su posterior extracción de emergencia. Silver fracasó parcialmente. Fue derrotado. Estado emocional. Frustración intensa. Actualmente ha iniciado entrenamiento en zona de gravedad incrementada para restaurar su capacidad de combate. Fleetway rió. No una risa dulce, no una risa tranquila. Era una carcajada quebrada, psicótica, como si cada vibración en su garganta destrozara los muros del silencio. ¡Qué gracioso! El gran Silver, salvador del mundo, enemigo de Eggman, ahora frustrado porque unos simples humanos lo dejaron tirado. Ah, me encanta este nuevo siglo. Metal no respondió. Fleetway se dio media vuelta, flotando lentamente hacia los corredores de la base. Su voz sonaba como ecos distorsionados. Dile que cuando se le pase su berrinche, me busque. Tengo ganas de pelear. Tengo siglos de poder acumulado, y necesito desahogarme. Una luz púrpura quedó tras ella. Las alarmas dejaron de sonar, pero la tensión creció. Fleetway estaba completamente despierta. Hospital de Héroes, Ciudad Musutazu, 23:35 p.m. La sala estaba tensa. Varios héroes de alto nivel estaban reunidos en la zona de emergencia. Algunos tenían quemaduras leves, otros heridas más serias. Pero entre todos ellos, Mirko destacaba como una chispa viva a punto de estallar. ¿Qué demonios fue eso? Eran dos tipos raros con poderes fuera de escala y me detienen justo cuando estaba a punto de arrancarle la cabeza al de pelo blanco. Endeavor, aún con el brazo vendado, la miró con seriedad. Eso no importa ahora. Nos atacaron. Y el daño a la ciudad fue masivo. Si no hubiésemos llegado, habría sido una masacre. Aux, recostado en una camilla con el ala izquierda inmovilizada, intervino con tono más calmado. Tampoco podemos ignorar el hecho de que algunos de los nuestros, los estudiantes, fueron vistos cerca. No sabemos qué estaban haciendo, pero esto nos deja mal parados. Muy mal. Mirko pateó una silla contra la pared. TSK. Y esos niños querían meterse también. ¿Qué creen, que esto es un juego? Esos dos no eran villanos comunes. El de blanco tenía un poder monstruoso, y el robot, ese desgraciado casi me arranca la pierna de una patada. ¿Desde cuándo tenemos que retroceder en lugar de pelear? El ambiente era denso. Muchos compartían su frustración. Pero también había enojo entre ellos, no contra Silver o Metal Sonic, sino contra los propios héroes por la desorganización. Besgeanist tomó la palabra, mirando a todos con seriedad. Esta no fue una operación oficial. No sabíamos a quiénes enfrentábamos. Y encima, ciertos estudiantes y hasta un par de héroes novatos actuaron por cuenta propia antes de que llegáramos. Nos vieron desorganizados. Vulnerables. Lo que hicieron Silver y su acompañante fue un mensaje. Quieren mostrarse como amenazas, y lo lograron. Olmig, en su forma musculosa, estaba presente pero en silencio.
Su mirada no se apartaba de los monitores, donde se veían imágenes borrosas del ataque. Su puño se cerró. Estos no son villanos normales. Nos están estudiando. Probando. Endeavor lo miró, con la misma determinación. Pues la próxima vez no los vamos a dejar ir. Mirko sonrió, aunque la furia seguía en sus ojos. La próxima vez no los dejo respirar. Distrito Naruata, 1-23. Anochecer en la Tierra. La ciudad dormía, o al menos, fingía hacerlo. Entre los edificios viejos y los callejones oscuros de Naruata, una figura solitaria se movía entre sombras, flotando apenas unos centímetros por encima del suelo. Sus pies nunca tocaban completamente el piso. Avanzaba en silencio, como si fuera parte del viento nocturno. Koichi Imawari, con su chaqueta ajustada, su máscara improvisada y su cabello algo desordenado por la humedad del ambiente, observaba desde una azotea baja. Antes creía que mi Kirk solo servía para limpiar calles o esquivar torpemente, pero ahora sé que puedo hacer mucho más. Su Kirk Slide and Glider permitía deslizarse por superficies, como una especie de patinaje antigravedad. A simple vista, era simple. Pero con el control y precisión adecuados, Koichi había aprendido a moverse más rápido que una motocicleta, a detenerse en seco, y hasta a cambiar de dirección en pleno aire. Se agazapó en el borde del edificio, observando una tienda de conveniencia. No había movimiento, pero algo lo inquietaba. Una vibración en el aire, algo sutil. Aún no sé pelear bien, pero eso cambiará. Ya me he inscrito en clases de defensa. Por ahora, solo tengo que estar atento. Saber cuándo actuar. Sacó de su bolsillo un pequeño comunicador de baja frecuencia. Era un canal privado, vinculado a quienes lo reclutaron días atrás, la vigilancia. Aunque no había tenido una misión oficial aún, su presencia les era útil. Una figura que podía escabullirse sin ser detectada, observar sin intervenir, y desaparecer sin dejar rastro. ZZZTT. Un leve zumbido interrumpió su pensamiento. Un leve movimiento llamó su atención. Una figura en una moto negra, sin luces, pasó frente a la tienda y se detuvo en una esquina. Otro hombre salió del callejón. Intercambio rápido. Dinero. Maletín. Las piezas eran obvias. Droga, o armas, o ambas. Koichi bajó la visera de su casco y se impulsó, deslizándose silencioso por la pared de un edificio cercano, dejando solo un tenue brillo azul bajo sus pies. No necesitaba confrontar aún. Solo vigilar, y si podía, entorpecer el trato. Pero mientras se acercaba por detrás, sintió algo. Un escalofrío. Un cambio en el viento. Algo, no humano. Desde el techo más alto, una silueta con ojos brillantes los observaba. No era un héroe. Ni un villano local. Era otra cosa. Koichi se detuvo en seco, escondiéndose tras un tanque de agua oxidado. ¿Qué demonios es eso? Y entonces, sin previo aviso, la figura saltó en picada hacia el callejón, cayendo entre los criminales. Un rugido metálico resonó por la zona. Clank. Tud. Koichi apenas logró ver la figura de Metal Sonic, su cuerpo reluciente y su ojo rojo como un faro, eliminando el intercambio en segundos. No había compasión. No había detenciones. Solo fuerza bruta. Objetivo. Intimidación. Objetivo secundario. Erradicación del crimen bajo observación directa. ¿Qué está haciendo en Naruata? No puede ser. Pensó Koichi, su corazón acelerado. Y desde las sombras, otro par de ojos blancos brillaron, observando en silencio. Silver, de brazos cruzados, evaluando la reacción del héroe civil. La noche apenas empezaba. Fin del capítulo 70.